Y yo, la filosofía que utilizo siempre es ser muy breve, aunque me salte cosas importantes sobre el conferenciante, porque mantengo la teoría de que la que realizan realmente los japoneses, ¿no? Que consiste en que lo que hay que escuchar es el mensaje del conferenciante, no del presentador. Bueno, pues bien, dicho esto, de manera breve, vamos a resaltar la personalidad de don Cayetano Campero Romero. Primero hizo arquitecto técnico y después hizo la arquitectura superior. Tiene un diploma de estudios avanzados en el área de conocimiento de urbanística y ordenación del territorio por la Universidad de Sevilla. Ha realizado diversos cursos de investigación, tiene proyectos internacionales y se ha presentado a diversos concursos de arquitectura. Ha sido seleccionado en un tercer premio del concurso de ideas para ordenación del campus de la Rábida en Palos de la Frontera en el 2001, adjudicación del concurso para la remodelación de la Plaza de la Sirena y espacios públicos y su entorno en el Rompido Cartaya en el 2001 también, adjudicado el concurso de la Plaza El Mirador del Tinto y remodelación de los espacios públicos de su entorno en Palos de la Frontera en 2003, un accesis de segundo premio del concurso internacional de ideas del proyecto de uso, espacios y planes de instalaciones en la Rábida de Palos de la Frontera de Huelva, organizado por la Diputación de Huelva en el año 2010. Premio a la primera fase del concurso de iniciativas de intervenciones urbanas de Huelva, apunta el eje de la vía paisajista. Río Tinto, con la propuesta bajo el lema Un camino para la historia, organizado por el Colegio de Arquitectos de Huelva en el año 2013. Premio a la primera fase del concurso de iniciativas de intervenciones urbanas de Huelva, apunta Eje de la Ría, Barrio Obrero, con la propuesta bajo el lema Entre dos aguas, organizada por el Colegio de Arquitectos de Huelva en el 2014. Premio en la segunda fase del concurso de iniciativas de intervenciones urbanas de Huelva, apunta Eje Santa Fe La Cinta, con la propuesta bajo Campus Universitario de la Merced, organizada por el Colegio de Arquitectos de Huelva. En realidad es una persona relevante en el urbanismo y por encima de todo tengo que resaltar además que es componente del grupo de opinión Huelva Nuestra, que de alguna forma los tres que estamos aquí sentados, más muchas más personas, pues luchamos por la idea de que, bueno, que no hay que decaer nunca y que hay que mantener viva la idea de Huelva, que es la única manera que podremos conseguir. Y aquí hay muchas personas que precisamente este domingo he estado con ellas y que de alguna forma son unos grandes luchadores de Huelva, son la asociación del Museo de Huelva, ¿no? El Museo Arqueológico. Dichas estas palabras, pues le paso la palabra a Alfonso Aramburu, que él sí que va a hablar sobre el planteamiento del urbanismo. Es que yo lo que voy a hablar hoy es la diferenciación tan tremenda que hay entre ser arquitecto y ser urbanista. El hombre tiene dos carreras desde la prehistoria, que es la arquitectura y la medicina. El hombre siempre ha intentado curarse y siempre ha intentado cubrirse de las inclemencias del tiempo. Y entonces son dos carreras que tienen la competencia en el propio pueblo. Pero el urbanista no. El urbanista es un hombre del futuro. Y voy a ser muy breve para explicar y lo vais a entender porque ese futuro está en Huelva a través de las personas como Alejandro Herrero. Entonces, el que una persona sea urbanista, como Cayetano Campero, pues para mí tiene un mérito tremendo como lo tuvo también Alejandro Herrero, porque todos los que se dedican al urbanismo significa que son personas total y absolutamente futuristas. Y voy a decir por qué. La estación que están ahora construyendo se aprobó por el Ministerio de la Vivienda en junio del 64. Fíjate si se adelantó Alejandro Herrero a los tiempos, porque decía que la estación debía ir detrás de las pistas de tenis para poder tirar la tapia de la Avenida Italia. Y ahora están hablando de que ya van a poder tirar, y se adelantó, pues fijaros, 60 años a los tiempos, el año 64. Otro tema, por ejemplo, Alejandro Herrero dibujó, proyectó y aprobó la Avenida de Andalucía y fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en junio del 64 también.
Y si no se llega a aprobar, pues habría muchas casitas por ahí repartidas y hubiera sido imposible hacer la avenida que hay ahora. Pero todo esto a su vez va en contra de la opinión del pueblo, porque la gente dice que ¿por qué van a poner la estación ahí? Con lo bien y el edificio tan bonito que hay aquí y tal y cual. No entienden que en un futuro habría que unirse al ensanche sur y que Huelva se expandiera hacia donde está ahora el estadio. Cuando se proyectó la avenida Andalucía, la gente decía que Alejandro Herrero estaba loco porque como Huelva iba a tener una calle de 100 metros de ancho, cuando las calles en Huelva tenían en aquella época 8 y 10 metros, que si la hacías de 12 o de 14 ya estaba bien, pero vamos, a hacerla de 100 metros estaba loco. Ahora nos parece natural la entrada en Huelva por la avenida Andalucía. Hace 60 años no. Era una auténtica locura. Y actualmente os puedo decir que cuando yo intenté como arquitecto municipal, en el año 70, la primera peatonalización de una calle, que fue la calle Rábida, los comerciantes se presentaron en mi despacho dispuestos a pegarme, porque decía que cómo iba a llegar la gente a las tiendas si tenían que utilizar el coche y si le ponía peatonal, pues la gente no podía ir. Bueno, pues seguimos siendo tan retrógrados todavía en estas cosas que hace 2 años yo propuse ya también con una reunión para peatonalizar parte de la calle Plus Ultra, es decir, unir la calle Concepción con el frente donde está el kiosco de periódico y la calle Moraclaro, unir la calle Las Bocas con la calle Marina a la calle José Nogales, todo eso, ir peatonalizando. Y uno de los comerciantes, no os digo quién, esto solamente se metió las manos en el bolsillo, sacó las llaves, dice, pues si peatonalizas esto, te doy las llaves de mi negocio porque lo tengo que cerrar. Entonces, la gente no se da cuenta que la gente compra cuando pasa y pasea, no cuando pasa en coche. Lo que tienen que hacer es buscar aparcamiento para los coches, que es distinto. Y luego os puedo decir que la solicitud que yo hice en el año 96 para peatonalizar el tramo entre Duque de la Victoria y la calle Tendalera, que la están haciendo ahora. Y yo lo di por escrito y me dijeron, ¿cómo se va a cortar la Nacional 431? Si esto es una carretera, ¿cómo se va a peatonalizar ese trozo? Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado del año 96 aquí? ¿Qué año? Bueno, pues ya se está peatonalizando. Entonces, lo que va a hacer, hace y hará Cayetano Campero es adelantarse también a los tiempos como urbanista, pero prepárate porque será criticado por mucha gente también. Así que yo le dejo la palabra a él y que os explique cuáles son sus ideas sobre el futuro y el urbanismo aquí en Huelva. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Fundación por la invitación. Yo creo que es una posibilidad también de transmitir la palabra a la gente. También agradecer a Alfonso Aramburu, que siempre es un placer escucharle y un poco sus conocimientos, que yo creo que es un libro también de conocimiento. Yo creo que realmente realzar la figura del arquitecto es fundamental. Para mí, arquitecto, urbanista, yo me siento arquitecto de una forma general. No creo que el urbanista tenga que ser un campo específico. Creo que el arquitecto es el que diseña y se puede diseñar desde un pomo de una puerta hasta la peatonalización de una calle, hasta, ¿por qué no?, el diseño de una ciudad. El diseño de una ciudad se diseña y se piensa. Y se puede hacer bien o se puede hacer mal. Esto es un poco las reflexiones que se hacen cuando se hacen los planes generales, se hace un master plan o cualquier diseño de la ciudad. Creo la figura fundamental del arquitecto. Todo lo que pisamos está diseñado por un arquitecto. Donde vivimos está diseñado por un arquitecto. Donde paseamos, donde soltamos a nuestros hijos, los parques, los jardines. Hay que pensar que la figura del arquitecto, que últimamente está un poco deteriorada, es una figura fundamental para el día, para poder vivir, para todo. Lo ha comparado antes Alfonso con la medicina. A mí me parece también la figura del arquitecto algo fundamental y parece que últimamente nos tienen como encasillados, como restringidos por una crisis que nosotros no tenemos la culpa ni tenemos nada que ver. Entonces, un poco dicho esto, un poco realzando un poco la figura del arquitecto, yo voy a pasar. Antes me he encontrado con uno de los redactores del Plan General y como tengo media hora prácticamente para decir la charla, voy a pasar de una forma muy a ojo de pájaro
desde la historia de la ciudad hasta la época donde vivimos. Y luego voy a dar unas reflexiones de cómo puede ser esa Huelva del futuro. Por eso a esta charla la he llamado Huelva Real, Huelva Soñada, porque la Huelva real es un poco la que tenemos, un poco basado en esa historia, y la Huelva del futuro es lo que puede ser o puede llegar a ser. Voy a hacer un recorrido prácticamente desde la época de la prehistórica hasta la ciudad contemporánea. Voy a pasar por los 3 planes generales, pero vista de pájaro. No voy a entrar un poco en el pequeño detalle, por ejemplo, intervenciones, como antes decía también Alfonso, biotanalizaciones de calle, que fueron también realizadas durante una época, no solamente fue en Huelva, sino también fueron en muchas ciudades. Se peatonalizaron, por ejemplo, en Sevilla, la calle Torneo, la calle Sierpes, se peatonalizaron muchas calles y se hicieron muchas actuaciones que fueron criticadas, como bien dice, pero que en el futuro al final se acepta y sirve para el propio desarrollo de la ciudad. Voy a empezar a hablar de la Huelva prehistórica. La Huelva prehistórica, y sobre todo voy a focalizar un poco mi charla en 2 conceptos importantes, en 2 hitos que tenemos en la ciudad, en 2 elementos como son los cabezos y las rías, que marcan un poco las señas de identidad de nuestra ciudad. Estos dos elementos históricos están desde el principio de los tiempos. Yo hablo un poco de la primera ciudad conocida, pero que empezó a desarrollarse los cabezos ya en el segundo milenio antes de Cristo. Se empezó a desarrollar en lo alto de los cabezos, lo alto de San Pedro, Esperanza, La Horca, Molino de Viento, que ya no está, en la cima de los cabezos, y se fue desarrollando de las laderas hacia abajo. Pero quiero pararme aquí porque el elemento geológico de los cabezos no apareció en el segundo milenio antes de Cristo, sino lleva 20 millones de años. Entonces, es un dato a tener en cuenta, y es un dato a que sirva como seña de identidad de nuestra propia ciudad. Últimamente hemos visto desarrollos urbanísticos que han seccionado cabezos y han utilizado los cabezos para colocar edificios, como por ejemplo el de la Joya, otros, por ejemplo, el de Molino de Viento, que se desmanteló, otros que han sido utilizados para colocar edificios, o incluso otros, por ejemplo, que estamos viendo en la calle Aragón, que sirven de contención también de edificaciones. Yo planteo los cabezos como un elemento natural y un elemento a proteger. Yo sé que ahora el Ayuntamiento de Huelva está llevando la iniciativa para la protección de los cabezos, pero yo lo considero como un elemento escultórico. Un elemento escultórico que no es aprovechado ahora mismo por la ciudad, porque están prácticamente totalmente privatizados. Hay muchos cabezos, otros no. Por ejemplo, el que se ha hecho el Parque Moret, pues no está privatizado, pero hay muchos cabezos, por ejemplo el de San Pedro, que no tenemos accesibilidad a la parte superior. Los cabezos, aparte de esa historia que antes he comentado, que es una parte sensible, los arquitectos muchas veces pensamos en la protección de los edificios, porque tiene 100 años, porque lo ha hecho un arquitecto famoso, pero estamos hablando de millones y millones de años que han confeccionado esta ciudad. Incluso no solamente que llevan ahí todo ese tiempo, sino que han confeccionado la organización de la ciudad. Los cabezos con sus vaguadas han hecho pues las avenidas a través de las vaguadas, o un poco como estoy hablando aquí, el inicio de la ciudad, en la primera ciudad conocida, pues estaban localizados en la cima del cabezo. Por eso un poco reincidir aquí y pararme un momento en la figura esencial que tienen estos cabezos para proteger, para clasificarlos como una zona de utilización para la ciudad, para localizarlos como en un sitio, como hacerlos sitios estratégicos. Tú cuando vas a visitar una ciudad siempre subes a la parte más alta para tener una visión del conjunto. Yo en uno de los proyectos que subí a San Pedro veía Tierra León, veía Ajaraque, veía Punta Umbría, veía el paraje natural marisma de Lodiel. Tenía una visión que para mí es una visión conjunta de la ciudad. Cuando vas a París subes a la Torre Eiffel, cuando vas a cualquier ciudad siempre subes a la iglesia más alta para tener esa visión un poco de conjunto de la ciudad. Bueno, esa visión la tenemos a través de los cabezos, que llevan muchísimos millones, como antes he dicho, en nuestra ciudad, y que han servido un poco de base para confeccionar esa ciudad en un principio descolocada, en un principio desorganizada, pero que hoy en día forman parte de esa ciudad consolidada y que perfectamente puede tener cabida
y pueden ser utilizados. Yo no hablo de las medidas de protección estrictas para los cabezos. Yo creo que los elementos naturales, si no son utilizados, al final tienden al abandono, tienden a que no se pueda a la falta de conservación o a la no utilización. Tenemos cabezos que sí han sido utilizados o han sido planificados de una forma no utilizada por la ciudad y al final han sido abandonados. Por ejemplo, el cabezo que está frente al de La Esperanza, ¿no? Dicho esto, y hablando de esa trayectoria de la ciudad, vamos a la ciudad y pasándome, porque ya otro conferenciante habló sobre la ciudad romana y la ciudad medieval, voy a plantear y me voy ya a la ciudad media, donde ya la ciudad también empieza a ver ese segundo elemento que para mí también es fundamental en la historia, que es el río. Nosotros llevamos utilizando el río, la ciudad y el río han sido dos elementos que han llegado a una relación totalmente fructífera y de alguna forma siempre relacionada, desde la época de la Edad Media, desde la época de los tartesos, desde la época de los romanos, siempre ha sido un sitio estratégico la ciudad de Huelva en relación a la costa, ¿no? Y sobre todo porque está circundada por estos dos ríos, ¿no? Por el Tinto y el Odiel. Ese lugar privilegiado que tiene la ciudad, que ha sido utilizado desde sus principios de los tiempos y que han querido dar respuesta a los distintos planes generales, pues lleva utilizándose desde la época conocida de la ciudad hasta nuestra época. Lo que pasa es que nuestra época pues ha sido un poco transformada. De repente hay una entidad portuaria que ahora sé que están haciendo cosas para integrarla con la ciudad, pero de alguna forma sigue siendo una barrera que impide la relación que siempre ha tenido la ciudad con la costa, la ciudad con el río. Y no solamente ha sido una relación visual, sino también ha sido una relación fructífera. O sea, aquí vemos que la ciudad portuaria era una actividad totalmente privilegiada para la ciudad, utilizando este enclave específico para su productividad y para su desarrollo. Pasando a otra etapa de la ciudad que le llamaba Huelva descubridora, vemos ya cómo se confecciona en la ciudad antigua, ¿no? La ciudad que hoy en día perdura, la ciudad que estaba basada un poco en la confección de esos cabezos y esas vaguadas, utilizando las vaguadas para que sirvieran de conexión y de integración con el río. Esa relación del cabezo y el río también es fundamental. He hablado de esos dos elementos naturales de forma individual, pero que tienen una relación totalmente paisajística, una relación también de configuración de ciudad y una confección también de comunicación entre las dos. Esta Huelva descubridora pues habla de la época en que se empezó a confeccionar ya la trama antigua, el centro histórico, se empezó a utilizar ya los puertos también con el tema del descubrimiento, que fue avanzando la ciudad sobre todo a confeccionarse ya una ciudad más sólida. La Huelva contemporánea, que es con la colonización inglesa, pues ya cambia esa utilización que hacían con el mar para la productividad minera, para la productividad del ferrocarril y para la utilización de esa época también industrial que se inició en Huelva, que pueden tener la parte positiva, la parte negativa, pero yo creo que toda la historia de la ciudad siempre tiene ese elemento de oportunidad, que si a lo mejor bueno o malo lo hemos tenido, siempre hay que ver un poco lo positivo de lo que se ha desarrollado y para intentar, si es malo, no volver a cometer el mismo error y si es bueno, pues aprovecharlo y seguir para adelante con ese diseño. La Huelva en el inicio también urbanístico, voy siendo muy rápido, no me quiero parar para un poco llegar a toda esa historia, como antes he dicho, a vista de pájaro. La Huelva en su inicio urbanístico, que ya es una ciudad también moderna, una ciudad en que busca ensanche, amplitud. Aquí, por ejemplo, vemos un ensanche que hizo Pérez Caraza, donde se hablaba de la ocupación de donde está ahora mismo la fábrica de Francisco Montenegro,
este diseño no se llegó a cumplir por diversos motivos también, por el tema industrial, porque decían que esta zona era una zona con temas de insalubridad. Bueno, en definitiva, no hubo esa oportunidad, se diseñó, pero no hubo esa oportunidad para desarrollarse. Se quedó ahí, ¿no? Se quedó sin desarrollar y se quedó un poco en el cajón. Pero que veáis un poco que ya aquí ya se diseñaban, estoy hablando del 1926, a principios de siglo, ya se diseñaba esta incorporación, esta amplitud de la ciudad, esta relación de la ciudad con el río, esa ocupación también tan lógica que es la amplitud de la ciudad hacia este margen de comunicación con el Odiel. Pero bueno, por motivos también de la colocación del ferrocarril, por el tema de la productividad minera, pues bueno, se quedó prácticamente sin incorporarse a la ciudad. Hoy en día pues están ocupadas por las fábricas, bueno, porque tuvo también esa oportunidad en el 64 para invertir y para producir a nivel industrial y para desarrollar la ciudad. Bueno o malo, como antes he dicho, pero bueno, fue una oportunidad también que se hizo. Ahora un poco se critica por el tema medioambiental, pero bueno, tuvo su parte positiva. Lo que sí hay que transformar y seguir adelante con una transformación también con el curso del tiempo, ¿no? Antes he comentado también la ciudad antigua, ¿no? La ciudad moderna, que ya tenía esa, como he dicho, esa configuración de ciudad conformada por los cabezos, ¿no? O sea, esa linealidad de los abanicos aluviales de los cabezos, entre cabezo y cabezo siempre se quedaba esa vaguada que confeccionaban las calles y la comunicaban con el río. Bueno, pues con ese diseño de ciudad entro ya de una forma muy ligera en el primer plan general que tuvo Huelva en 1964, como antes comentaba Alfonso Aramburu, de Alejandro Herrero, que para mí fue uno de los arquitectos que pensó la ciudad bajo el diseño. O sea, que el hombre, yo creo que sí fue futurista. Yo creo que no todos tenemos el conocimiento y la forma de pensar que posiblemente tuvo este hombre, a lo mejor no frenado ni limitado por tanta normativa. Hoy en día estos planes generales se han convertido en un auténtico horror, porque está supeditado a muchísimas leyes, muchísimos organismos oficiales que te paran, limitan y te controlan el diseño de una propia ciudad, cuando yo creo que el diseño es una cosa que contra más libertad tenga, más bonita puede ejecutar un poco el diseño. Igual que una casa. Si una casa, por ejemplo, a la hora de construirla te limitan absolutamente todo, hasta el tamaño de la ventana, a la hora de diseñarlo siempre vas a tener esa limitación y esa falta de libertad a la hora de plantear un diseño de la ciudad pensado bajo un punto de vista pues, del arquitecto, bajo un punto de vista del diseño. Este hombre posiblemente no tuvo todas esas restricciones que ahora mismo tenemos. Ahora tenemos leyes medioambientales, urbanísticas, bueno, que muchas veces son necesarias, pero que yo creo que en algunas veces la LOA, por ejemplo, te limita. La LOA es la Ley de Ordenación de Andalucía, te limita a parámetros normativos lo que tienes que dejar, lo que no tienes que dejar, y eso al final un poco yo creo que te limita a la hora de diseñarlo. Este plan general de 1964 lo he definido como el desarrollismo. Casi todos los planes generales, también como la arquitectura siempre ha estado influenciado por la moda y también por las leyes del suelo. Los planes generales de Huelva han sido fruto también de nuevas leyes del suelo. Por ejemplo, en el 64 hubo la ley del suelo del 56 que modifica la ordenación urbanística general, y en base a eso también se desarrollan estos planes generales. Lo he llamado el desarrollismo porque en este plan general había pocas limitaciones. Tan pocas limitaciones que, bueno, no sé si podéis apreciar, se clasificaba mucho suelo como con posibilidad de construcción. Ahora mismo eso sería una cosa ilógica. Ahora tienes que ir con un control exhaustivo, qué es lo que quieres desarrollar, qué es lo que quieres parar. En este plan general no había limitación. También estaba un poco
basado en esas normas de creación de ciudad, en que contra más crecieras mejor. Ese era un poco el basamento de la idea de estos planes generales, que bueno, que también se realizaron, por ejemplo, el Plan Cerdá, que se hizo en Barcelona, o el Plan General de Madrid, también utilizaban este tipo de diseño. Eran ciudades como lineales. El planteamiento que daba Alejandro Herrero en este planteamiento de ciudad era una ciudad lineal, como una ciudad que no se terminara. Por eso de ahí también el diseño que planteó en la Avenida Andalucía. Era una entrada de transporte privado, era una entrada, una vía de transporte privado, pero en base a esa línea, esa ciudad lineal, pues basaba un poco su diseño de ciudad. Era un planteamiento, cuando tú planteas un plan general, siempre tienes unas líneas básicas, unas determinaciones, una columna vertebral, como comentaba también otro que hizo otro plan general en Huelva. Esa columna vertebral siempre tienes que basar tu diseño de ciudad en esas determinaciones. Las determinaciones un poco que he resumido aquí de este plan, pues la integración de los núcleos dispersos. Por ejemplo, antes he comentado que los Cabezos generó pues esa dispersión también de la ciudad, porque no podías ocupar de forma plana, pero plana la ciudad. Yo creo que eso también, esa seña de identidad que yo planteo también ahora en el tema de los Cabezos, porque los Cabezos no pueden disgregar, no desintegran, sino que hoy en día es todo lo contrario, integran. Yo creo que los Cabezos, como elemento singular, pueden llegar a hacer esa unión de esa ciudad dispersa. Había otro compañero también que relacionaba la falta de participación a los ciudadanos de Huelva por esa disgregación. O sea, fijaros hasta dónde puede tener ese concepto también, ya no solamente de diseño de ciudad, sino como comportamiento social. Decía que esa disgregación de ciudad hacía que no se defendiera, que no hubiera un núcleo y que no defendiéramos la ciudad de Huelva como una misma unidad. Yo no sé si será, yo no soy sociólogo, soy arquitecto, estoy planteando visiones de ciudad, pero yo sé que en muchos planes generales lo que intentaban era esa integración, esa integración de esos núcleos que se habían generado de forma dispersa. Y vuelvo a repetir, para mí esa unión ahora mismo, el día de hoy, es a través de los Cabezos, esa integración de ciudad. Bueno, el modelo urbanístico, como antes he comentado, se basaba en la integración de los núcleos dispersos, de las barriadas, en la expansión urbana, el positivismo, que era un desarrollo de la ciudad, donde la ciudad que más se expandía era la que más se desarrollaba. Yo creo que llegaba a 250.000 habitantes de este plan general. Y un poco también se plantea el polo de desarrollo, que era la industria de la Punta del Cebo, que fue cuando se aprobó y se desarrolló en el 64. Bueno, los planes generales del 1980, bueno, tenemos aquí a uno de sus partícipes, Andrés Bruno. Yo voy, y repito, a pasar de una forma muy liviana y muy por encima, a vista de pájaro, pero aquí he basado, no voy a hablar mal del plan general, por supuesto. Siempre todos los planes generales son buenos. Buenos porque se basan en lo malo que han hecho el anterior para hacerlo mejor en el desarrollo del plan general. Entonces, para mí, siempre son buenos porque tienen una reflexión, una carga de reflexión enorme. Y no solamente coge aspectos de diseño de ciudad, sino también de productividad. O sea, hoy en día ya no es solamente la figura del arquitecto que diseña el plan general, sino que interviene un equipo multidisciplinar para la hora del diseño, porque son muchísimas las casuísticas, muchísimas las condiciones que se tienen que prever para este diseño y bueno, entran todo tipo de profesiones. Este plan general lo he llamado de la democracia, porque bueno, fue cuando se inició en la época de la democracia y una de las cosas que ocurren aquí es la descentralización porque empieza a aparecer la metrópolis. La metrópolis, antes que existía ciudad, bueno, en los planos no los he explicado, pero el plano, por ejemplo, anterior de Alejandro Herrero, vemos la parte roja, que es la consolidación, la parte consolidada de la ciudad. Esta es la parte consolidada, la parte un poco que antes veíamos en el plano también, antiguo, de la época moderna de la ciudad. Este diseño antiguo se consolida por parte del plan general
de Alejandro Herrero, y bueno, se pone en carga una cantidad de suelo que, como antes he dicho, llegaba a una población de 250.000 habitantes. Este plan general ocurre la descentralización que he dicho, ¿no? Que es cuando empiezan a aparecer la metrópoli, empiezan a aparecer otros lugares donde la población empieza a expandirse. Municipios pues, de alrededor de Huelva, pues con otros diseños urbanos también, y la gente pues intenta también desplazarse a esos lugares y se descentraliza un poco la figura central de la ciudad. El modelo urbanístico, pues bueno, la coronación de la estructura de la ciudad, esto es una parte también importante. Antes hemos dicho que el diseño de Alejandro Herrero era un diseño lineal, ahora aquí aparece también el diseño de contención de ciudad, y por eso esa coronación es a la hora de hacer la circunvalación de la ciudad, hace que no se expanda más allá de esa circunvalación, y esa contención se desarrolla a través de la consolidación también de esas partes que se quedan sin desarrollar. Por ejemplo, aquí vemos la parte roja, es la parte que se consolida, la otra parte es el suelo programado, el que se tiene que desarrollar, y lo que se intenta en este plan general es esa consolidación y esa contención también a partir de elementos de infraestructura para el desarrollo de la propia ciudad. Aparecen las medidas ambientales. Se intenta también, bueno, con estas leyes ambientales se intenta también la utilización o la descatalogación de la zona industrial. Aparecen nuevas dotaciones, infraestructuras, un poco lo que antes he dicho. Esto, bueno, este plan general también es fruto de la ley del suelo del 75, aparece también este plan general. O sea, todos estos, los planes generales parece que han sido un poco desarrollados por nueva normativa que entra y tienes que desarrollar y planificar en tu ciudad. Aparecen nuevas dotaciones, infraestructuras, servicios, equipamientos, la remodelación de las áreas urbanas, el incremento del valor patrimonial. Un poco aquí ya se nota esa parte normativa que empieza a influirnos a la hora del diseño, a veces de forma positiva, a veces de forma negativa, depende un poco de cómo se plantee. La limitación a la hora de la concepción de la ciudad te la limita, pero bueno, aquí vemos que el tema de la protección de las edificaciones, la vinculación con el medio ambiente, eso siempre es positivo. El plan general del 1999, también hay una ley del suelo del 90 y bueno, aparece este plan general que le he llamado plan general de fin de siglo, y aparece, he llamado también la ciudad difusa un poco, y este plan general es aún más ¿cómo lo podría decir? Más medido. Intenta resolver, está basado en la gestión del propio desarrollo. Cambian los diseños, cambian la forma de plantear los planes generales, cambian las normativas, y bueno, este plan general un poco se basa en la gestión, la propia gestión para el desarrollo, para esa consolidación que antes he comentado de los distintos planes generales. Veis aquí la parte consolidada. Hoy en día prácticamente se han desarrollado todos los planes generales, todos los planes parciales que desarrollaba este plan general. Y bueno, básicamente está basado en esa gestión, que es importantísimo también para llevar a cabo el desarrollo de un plan general, y que bueno, que intenta colmatar esos espacios vacíos que se encuentran en el día de su confección, y sobre todo resolviendo algunos temas que se han dejado sin resolver en el plan general anterior, e intentando ver también cómo puede avanzar al futuro. Todos los planes generales intentan también tener esa conexión con el frente litoral, pero como antes he dicho, esa barrera ahora mismo está un poco controlada por la entidad portuaria, que bueno, que tiene su actividad, tiene su plan especial, pero creo que le queda todavía muchísimo por andar. Creo que hace falta que volvamos un poco a mirar a la historia, a mirar cómo se utilizaba anteriormente el diseño de la ciudad, cómo planteaban esa actividad y cómo planteaban esa relación con el tema del agua, para que se puedan dar pasos un poco hacia adelante. Este plan general también, pues como antes estaba también el otro plan general, pues establece los límites de crecimiento. Este plan general mucho más
que el anterior, la protección del casco antiguo y su patrimonio y la articulación de la ciudad mientras el hábitat disperso para que centralice y sobre todo controlar esa descentralización metropolitana que está existiendo cada vez más en la ciudad. Empieza a aparecer pues Palos, Gibraleón, bueno, parecer empujar a acoger a ciudadanos que se van desde Huelva a las ciudades cercanas. Bueno, dicho esto, voy rápidamente, porque creo que estoy ya un poco en el límite, yo creo que deberíamos dejar también algo de tiempo por si quieren hacer algún comentario y alguna reflexión sobre esto. Voy a pasar rápidamente sobre algunos de los concursos que he desarrollado para el futuro, ¿no? Por eso esa Huelva soñada que antes decíamos. Esto fue uno de los concursos que desarrollé y que habla de esa relación de Huelva con la parte marítima, esa relación de Huelva con los dos ríos. Se llamaba el concurso Entre dos aguas y lo que planteaba era la idea de Alejandro Herrero, que planteaba el sistema ese general de infraestructura privada de articulación a la ciudad, de entrada a la ciudad. Aquí hago un símil también con un eje estructurante, pero esta vez cambiando el concepto y planteándolo bajo el concepto de transporte sostenible. Yo creo que una de las cosas que le hace falta a Huelva es el tema de la conexión. Estuvimos estudiando también un poco de cuál podría ser el diseño futuro de la ciudad sobre el plan estratégico de Huelva, y uno de los problemas que veíamos era su falta de conexión. Huelva se tiene que conectar con Extremadura, Huelva se tiene que conectar con el Algarve, Huelva tiene mucho con el mar. Siempre he dicho que tiene una gran autopista hacia el mar, siempre he dicho que las carreteras tienen dos vías, pero nosotros tenemos una gran autopista en el mar, y esa conexión todavía, la relación de ciudad con el resto del mundo no lo tenemos totalmente desarrollado. Ese eje estructurante lo que hacía era conectar y comunicar toda la ciudad, como lo hacía Alejandro Herrero con esa línea de transporte privado. Aquí lo conecto con esa línea y este eje estructurante de toda la ciudad. Y un poco lo baso, un poco pasaba el proyecto, era la relación que siempre ha tenido, como antes he comentado, con la ría. Voy a pasar rápidamente un poco porque esto sigue hablando de la relación. Aquí ponía en servicio el estero de las Metas, era un estero antiguo que existía en la ciudad y que conectaba los dos ríos, el Tinto y el Odiel. Pues aquí también lo desarrollaba en ese estructurante, lo ponía en funcionamiento ya no como río, sino como también zona dotacional. O sea, muchas dotaciones que han desaparecido, yo creo que se pueden recuperar, no desde la misma forma, pero dándole funciones similares. Si ya no existe río, pues bueno, que sigue siendo ese eje natural o esa zona verde o esa conexión, porque fundamentalmente era la conexión de las dos partes, de los dos ríos. Esa productividad, antes también que he dicho, esa productividad que Huelva tenía con el río y con el mar, es una cosa que todavía nos queda pendiente. Yo sé que el puerto de Huelva ahora mismo pues tiene su actividad comercial, pero yo recuerdo de pequeño que había barcos en el puerto, que tú te podías acercar en la lonja, en fin, teníamos una relación con la parte del río mucho más fluida que la que tenemos ahora. Ese diseño entre el puerto de ciudad, sigo pensando que es un tema pendiente, es un tema a desarrollar y un tema fundamental para la ciudad, para que tengamos también ese punto de distinción. Sevilla, el Plan General de Sevilla, tiene puesto como, esto lo van a entender solamente los arquitectos, pero tiene puesto como suelo urbano consolidado parte del río, que ya no es río, es dársena, porque el río pasa por otro lado, pero fijaros hasta qué punto llega la ciudad de Sevilla a incorporar ese río a la ciudad, lo toma como un parque, como algo que la gente lo utiliza. La gente, cuando paseas por allí por la ciudad de Sevilla, ves un hervidero de personas utilizando ese río, es como si fuera un parque, pero con agua. Eso nos falta, esa conexión nos falta a nosotros con el río. Yo el otro día estuve por el río y era poco utilizado, ¿no? Yo creo que nos queda todavía un desarrollo del río bastante más avanzado. Bueno, por aquí se ve también el estero, cómo comunicaba la ciudad por las dos partes, y básicamente aquí intento hablar de eso, de la relación que tiene que tener la ciudad con el río, que es fundamental, y esa es una seña de identidad que no se puede perder. Igual que los cabezos que llevan 20 millones de años, el río lleva la eternidad también. Este es el eje estructurante que planteaba y que recorría la ciudad.
basándome también en el diseño de Alejandro Herrero, pero bajo un concepto de transporte sostenible. Este es otro proyecto que era el camino, voy a pasar muy rápido porque, bueno, estos son ideas generales, que es otro de una puesta en valor también de los elementos históricos de la ciudad. Aquí veo también representantes de los amigos del museo que sé que piden, y bueno, y yo me incluyo también, porque yo también lo pido, el Banco de España para Museo Arqueológico. Yo creo que la ciudadanía al final es la primera que tiene que intervenir para la concepción en la historia de la propia ciudad. El otro día estábamos inaugurando un parque, yo soy arquitecto municipal de Aljaraque, y estábamos inaugurando un parque y me dijeron que diera unas palabras a la gente, a los vecinos que estaban allí. Yo dije que lo primero que tenían que hacer era ellos mismos que se sintieran dueños también de ese sitio y que lo protegieran y lo conservaran. Y para eso hacía falta utilizarlo. Lo mismo digo para los elementos estos históricos que tenemos nosotros en la ciudad, que son los ciudadanos los primeros que tienen que reivindicar estos elementos y ponerlos en función. Los políticos al final son necesarios y es una llave que tenemos entre los ciudadanos y el que se pueda transformar y se puedan poner en activo, pero son fundamental el movimiento ciudadano para que al final podamos tener esa ciudad conjunta y esa ciudad que antes he dicho un poco reivindicada por todos, ¿no? Bueno, pues este diseño un poco iba recorriendo por distintas etapas y poniendo en valor algunos elementos. Por ejemplo, aquí unía a la Plaza de San Pedro con el Paseo Santa Fe, con la Plaza Arqueológica, con la Plaza de 2 de Mayo, y bueno, he leído en la prensa que habían declarado BIC, bien de interés cultural, el edificio que está en el Paseo Santa Fe, que es el antiguo mercado, es este de aquí. Es un paso más. El siguiente paso es que lo restauren y que lo usen, como antes he comentado, que es una parte fundamental. Otra idea era la conservación de los cabezos, por ejemplo, aquí uniendo los dos cabezos, el Alonso Sánchez y el Esperanza, para confeccionar también un uso específico en el desarrollo de ese elemento natural que, como antes he dicho, tiene que ser un elemento de unión y no de división. Otra parada, otra intervención también importante era el legado de los ingleses en el barrio de Reina Victoria. Pues un poco la confección y la reutilización, la puesta en valor de estos elementos también son fundamentales a la hora de transmitirlos a la gente, que la persona que venga a visitar Huelva sepa que visitar, no se quede en la Plaza de las Monjas con una estatua que me parecerá bonita o no, pero es un elemento también simbólico, pero tiene al final que visitar elementos importantes. Por ejemplo, tiene que conocer su historia. Por eso es tan importante lo del Museo Arqueológico, porque si no conocemos nuestra historia, no podemos defenderla. Si no la defendemos, ¿quién vendrá y nos dirá lo que está bien y lo que está mal? O sea, para mí la historia y la educación es algo fundamental. Yo creo que muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en día, Cataluña, o el tema, por ejemplo, de los yihadistas, yo creo que parte un poco de esa educación. O sea, si nosotros educamos a nuestros hijos con la importancia que tiene la ciudad, con lo que hemos sido y con lo que podemos ser, yo estoy seguro que ellos defenderán la ciudad a ultranza y lo defenderán donde sea. El político, bueno o malo, tendrá que hacer lo que diga esa ciudadanía y en defensa de su ciudad, un poco mirando para el futuro. Otros elementos era como la puesta en valor de esa parte industrial que está en la circunvalación de Huelva. Otro elemento también importante que planteaba en otro concurso, que era el campus universitario de la Merced, ponía en valor también lo que es el entorno de la Merced, la peatonalización. Nosotros tenemos elementos como, por ejemplo, aquí está, como por ejemplo la Catedral de la Merced, que está prácticamente limitada por un porche. Yo aquí la abría a la Merced. Yo creo que la restauración o el diseño de la Merced está todavía pendiente de que se desarrolle. Yo sé que sacaron un concurso para la realización aquí de un aparcamiento subterráneo. Aquí planteaba como un elemento como lo que está, pero mucho más accesible y que sirviera también de campus universitario para Merced con muy poco dinero. Esto está basado en un movimiento también de ciudad amable que empezó la Junta de Andalucía a desarrollar hace unos años y que planteaba simplemente con pequeños recursos económicos
dar a la ciudad una transformación bastante grande. O sea, simplemente con la peatonalización de este entorno que he dicho alrededor de la Plaza de la Merced, utilizando los mismos elementos que tenemos ahora. O sea, aquí veis un poco una recreación de cómo podría quedar este campus universitario, utilizando la parte alta de la plaza como zona, como pequeño terraplén para que la gente, estudiantes, se sienten y lo utilicen. Yo, cuando estuve estudiando este proyecto, por lo que veía en la Plaza de la Merced, la gente que mal utilizaba el espacio público. Fijaros lo que hicieron en muchos espacios públicos. Lo que hace es que cuando tú le pones el uso adecuado, al final esa gente que lo están mal utilizando se van para dejar paso a la gente que realmente lo necesita, en este caso, por ejemplo, a la universidad. Voy a pasar muy rápido por estos elementos. Y otra utilización, por ejemplo, era en la plaza, la utilización de los cabezos, como antes he dicho, con distintos elementos, con circulaciones, con vías multimodales, elementos que al final hagan utilizables esos cabezos o esos elementos que ahora mismo tenemos prácticamente sin uso. O la Plaza del Titán, por ejemplo, que también desarrollaba, que se encuentra ahora mismo, tú vas para allá y es un sitio desierto. Yo creo que con muy poca empuje se puede transformar en un espacio totalmente desarrollado. Por ejemplo, el entorno de la Casa Colón, que lo había hacia todos los sitios, ahora mismo está dividida en distintos elementos que no tienen su conexión, o la conexión de la parte alta, ciudad alta, con la ciudad baja. Eso es otro punto también fundamental en todos los planes generales, la conexión de esa parte alta con esa parte baja. Yo utilizaba también aquí, en otro proyecto le llamaba los onubenses ilustres. Y la conexión de ese edificio, de esa Casa Colón. Yo creo que es fundamental también la conexión de ese elemento. Cuando tenemos un elemento protegido, cuando tenemos un elemento muy simbólico, no hay que esconderlo. Creo que hay que liberarlo. Hay que utilizar esa Plaza del Cine, que no sé por qué le pusieron ese nombre y que no se encuentra utilizada. Pues aquí ponía hasta un cine también, ¿no? O sea, que yo creo que hay cosas que se tienen que relacionar, abrir esas puertas y conectarlas a toda la ciudad, para que la ciudad también se haga un poco disfrute de todo ese entorno. Otro proyecto, por ejemplo, interesante, le llamaba The Wall, porque aperturaba el muro de la Avenida de Italia. Otras pequeñas intervenciones que realizaba con muy poco coste, lo que hacía era cambiar la plaza que está enfrente de la plaza de la estación actual de ferrocarriles. Simplemente con una modificación de tráfico, y lo modificaba, lo conectaba también con la propia ciudad, que yo creo que ahí sí que es como torneo en Sevilla. La apertura, por eso le llamaba The Wall, porque la apertura de ese muro creo que va a ser el futuro también de ampliación de la ciudad. Aperturaba esa apertura, bueno, en el plan general de ahora está previsto que haya también un parque enfrente, pero bueno, yo lo aperturaba y le daba uso al edificio que actualmente tenemos de trenes, con esa fluidez también con la parte del centro. Colocando elementos de transporte, elementos de intercambiador, un poco para su desarrollo. Yo al final un poco siempre termino con las mismas cuestiones. Estas cosas están ahí. Si nos dieran la posibilidad a los arquitectos de poder intervenir, hay muchos de estos proyectos que están ahí guardados en un cajón, como otros. Ahora también una inversión importante para el tema de la remodelación de los cabezos. Bueno, pues que lo piensen, que utilicen cosas que... Hay cosas que ya están y cosas que se pueden hacer. Pero pensar en esos dos elementos. Pensar que un cabezo, por ejemplo, no se puede tapar con un edificio. No se puede esconder. Hay que utilizarlo como una seña de identidad. Hay que ver que el río es una cosa, que el puerto, que está bien, que tiene una función comercial, pero que no la puede hacer suya, tiene que tener esa relación también con la ciudad. Y no pueden ser intervenciones aisladas, sino que tiene que ser una intervención en que haya un diálogo con la propia ciudad, porque si no, al final esas intervenciones se quedan aisladas y sin uso. Por eso yo creo que estas cosas se pueden conseguir, se puede conseguir que se consiga esa consigna que nosotros tenemos que conseguir, la consigna de ciudad frente al mar, los elementos simbólicos y de unificación, que son los cabezos, que no son de dispersión, y al final un poco tener esas conclusiones para tener, hay muy poca diferencia entre tener, nosotros siempre he dicho que tenemos muy buena materia prima,
hace falta la implementación de proyectos que lleven a esa ciudad, a una ciudad digna, a una ciudad más abierta, a una ciudad más utilizada y en definitiva una ciudad que nos guste a todos. No solamente a nosotros, sino también a la gente que nos pueda visitar. El turismo es otra fuente de riqueza que ahora mismo se está teniendo cada vez más futuro. Yo no digo que todas las ciudades tengan que estar basadas en el turismo, pero sí sé que tenemos que hacer la ciudad atractiva en base a muchas ideas de los arquitectos. Muchas gracias. Bueno, pues se abre el diálogo a ver si alguna persona quiere hacer alguna pregunta. Ahí lo que veo que no se tiene en cuenta el cambio climático. Si hay datos sobre dónde va a subir el mar o no. No se puede decir muchísimo en lo que ahora con el río. Y también hay falta algo que el cambio climático haría falta un plan de reforestación. Hace falta las plazas como la calle en la plaza 12 de octubre, que no tiene ni un árbol y haría falta. Allí en verano no hay quien viva. Nada más que si has tenido en cuenta algo de eso. Bueno, lo del cambio climático es una cosa que nadie tiene una concepción de... Sé que se produce, pero a cuántos años se produce y qué es lo que nos vendrá. Yo creo que la contención, como estás comentando, del río es fundamental, pero por ejemplo Sevilla tiene contenida las crecidas de los ríos, por ejemplo, y el puerto en este caso, con el frente que tiene el puerto, con la consolidación que ya se hizo con el puerto, tenemos esa defensa ante el río. Si viene un tsunami, no nos protege ni el puerto ni nadie. Entonces ese crecimiento que antes has comentado de cambio climático pueden producir otra tipologías de enfrentamiento hacia esos elementos naturales. Pero el diseño que aquí planteo no es un frente en defensa de ese cambio climático, no es un frente en defensa de esa posible afección de tsunami. Hay una intervención, un concurso que yo planteé, que fue una intervención en Matalascañas, que era todo el frente litoral de Matalascañas, que me tildaron algunos compañeros, bueno, fue un arquitecto de reconocido prestigio, y lo tildó como poco arquitectónico. Yo en ese planteamiento de confección de ese frente natural lo planteaba como con una duna natural, o sea, muchas intervenciones, bueno, y esa duna natural en todo ese frente creo que la inversión era entre unos 5 y 10 millones de euros, o sea, una inversión de 5 y 10 millones de euros para el frente de Matalascañas, para que no tuviera todos los años que restaurar el tema del paseo, que estaba viéndose afectado por ese continuo ola. No me dejaban colocar como tú planteabas, porque bueno, la dirección del agua sabemos que va poco a poco limando la parte de la costa de Matalascañas, pero bueno, en definitiva lo que yo quiero contar que es que con esa intervención natural defendía ese frente marítimo. Lo tildaron como poco arquitectónico y el que ganó, creo que era, no sé, eran 50 o millones de euros. Una barbaridad para una intervención de un municipio con poca entidad. Todo esto, lo que quiero decir que nosotros ya tenemos esa defensa un poco marítima a través del puerto, con esa consolidación del puerto. El pensar que una ciudad pueda tener una defensa entre el cambio climático y sobre a lo mejor inclemencias que nos pueda llegar, bueno, eso es una cosa que no vamos a poder resolver. Las crecidas de agua es una cosa que sí podemos controlar. Y lo otro que me has comentado era el tema del arbolado. Yo estuve hablando con el último redactor del Plan General de 1999 y me comentaba que Huelva era una de las ciudades con más arboladas, una de las ciudades más arboladas de España. Yo creo que la plaza, los elementos tienen que estar siempre cubiertos con árboles. Creo que la sombra es fundamental y el elemento ese natural es algo que es fundamental si nosotros vivimos en un clima con bastante sol y con muchos meses de calor. Entonces todo lo que pueda, ahora con el tema de la arquitectura bioclimática, que las casas tienen que estar aisladas,
tienen que estar protegidas. ¿Qué pasa cuando no hay casa? ¿Qué pasa cuando salimos a la calle un 20 de agosto o un 15 de agosto que nos morimos con el calor? Yo creo que esos elementos que tanto se protegen ahora mismo para el aislamiento de las casas tienen que reflejarse también en el diseño de la ciudad. Esos elementos de sombra son fundamentales para que tú puedas andar y no morirte en el camino. Pero, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Andrés. Buenas tardes, vamos a ver. Yo creo que existe otro relato distinto del que has hecho. Está muy bien y es cierto todo lo que tú has dicho, pero que creo que existe otro relato distinto incluso del proceso urbanístico de Huelva. Creo que se te ha pasado o no has querido profundizar en la relación del urbanismo con la economía y el urbanismo con la propiedad. Esa propiedad también ha configurado la forma de Huelva, del núcleo de Huelva. Por ejemplo, el eje que hablas de Alejandro Herrero no es ni más ni menos que la recuperación del antiquísimo acceso a Huelva. Se accedía por ahí. Lo que pasa es que tuvo la valentía Alejandro Herrero de ponerlo en valor y darle forma y pasarlo a lo que significa el planeamiento, al segundo planeamiento de Huelva. Lo que pasa es que en la historia del urbanismo de Huelva ha habido aciertos y grandes defectos, incluso con sometimiento de la sociedad de Huelva a algunas decisiones foráneas. Me explico. Ha habido un gran desacierto, por no decir un gran error, del Ayuntamiento de 1859, cuando puso precisamente el cementerio en la calle San Sebastián. Eso fue y taponó evidentemente el antiguo acceso a Huelva, por donde se entraba por la calle San Sebastián, produciendo esa necrofobia y evidentemente haciendo huir y produciendo además otra barrera que suponía para el crecimiento de Huelva no solamente los cabezos, los ferrocarriles cinturón del crecimiento, etcétera, etcétera. He dicho el cementerio, después hay algo también subliminal, pero muy efectivo, y era que cuando aparece la primera planificación, la de Pérez Caraza en el año 29, también simultáneamente aparecen los intentos de parcelaciones privadas de ciudadanos propietarios de cercaos, y así aparecen Viaplana, el Huerto Paco, etcétera, etcétera, con titulares que quisieron, ¿no? E hicieron parcelaciones privadas y se cargaron la planificación del Pérez Caraza. Todo eso con la anuencia del Pleno del Ayuntamiento, que esos señores que planificaron en sus cercados, llamémosle, o en sus fincas, parcelaciones de casas con una calle en medio, pues tuvieron la anuencia del Ayuntamiento y hicieron fracasar el plan de Pérez Caraza. Paralelamente, hubo también lo que se llamaban las concesiones del Estado, cuyo administrador era el puerto, que también otro día habría que hablar de la bicefalia entre un ayuntamiento y otro ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento del puerto, que manda en gran parte del territorio del término municipal, de las 14.000 hectáreas del término, y el ayuntamiento municipal cívico, llamémosle. Entonces, las concesiones significaban lo que eran bordes del núcleo antiguo, que eran marismas. Había quien las solicitaba para secar marismas, y este proceso terminaba en relleno de marismas que después se convertían en solares que se vendían. Por ejemplo, el Molino de la Vega está hecho encima de concesiones del Estado, de suelo de patrimonio del Estado.
pero ya en manos de particulares. Como eso puedo decir también el Balbueno Los Rosales, etcétera, etcétera. Quiero decir que hablar de urbanismo hay que hablar también de la relación de urbanismo-propiedad, urbanismo-intereses y urbanismo de los que tienen un diseño o una conformación de un modelo y los que tienen otro. Después vinieron las barriadas de protección oficial en sitios también dispersos y desconexos, y precisamente desconexos. El eje del que habíamos hablado antes de Alejandro Herrero, que coincidía con el camino que venía desde la Cuesta de la Asomada hasta entrar por la calle San Sebastián, y es el que puso en valor, bien con más de 30 y tantos metros de ancho, precisamente Alejandro Herrero, hacía lo que pretendía, además del acceso, como tú has dicho, y es cierto, la gran virtualidad que tenía era la transversalidad para unir los dos brazos de Huelva, el brazo de las colonias y el brazo de Viaplana o de la carretera de Antigua de Alcalá. Y evidentemente esa transversalidad es esa otra de las virtualidades que tenía. Otra cuestión de las propiedades con relación a la forma que hoy tenemos de la ciudad, eran las propiedades de los ingleses. La Huerta Mena, toda la Alameda Sunday, el velódromo y después la concesión de las metas, era una barrera de propiedades de los ingleses que pretendían hacer de Huelva otro poblado minero. Es decir, una ciudad dispersa para ser más fácilmente dominable. Y fue precisamente González Barba en el año 41 el que tuvo el coraje, aprovechándose de la anglofobia de entonces, el que expropió la Huerta Mena y la Huerta de la Esperanza a los ingleses. Yo tengo una copia precisamente del borrador de la escritura, donde se intentó expropiar. Y la semana anterior, los ingleses se lo vendieron al ayuntamiento. Y el ayuntamiento la cedió para hacer después lo que era la barriada de la Huerta Mena, aunque antes se llamaba la barriada del Caudillo. Pero era la barriada de la Huerta Mena, y con eso se intentaba unir el casco histórico antiguo con Viaplana, que había surgido de aquellas parcelaciones privadas. Todavía hay desconexiones. Hay desconexiones entre barriadas de protección oficial. Por ejemplo, el Parque Moret, si no tiene el borde de la Avenida Santa Marta lleno o con una hilera al menos de viviendas para unir el casco antiguo con la orden seguirá siendo una barriada aislada. Porque el Parque Moret, además de ser un parque, es también un elemento segregador de noche. Y ya por último quiero decir que los Cabezos, que se acaban de hacer un pretendido concurso de ideas, esto es un tema muy manoseado, yo quisiera advertir aquí delante del público que teóricamente en el ayuntamiento ha debido de haber aprovechamiento medio económico suficiente para haber actualizado, para haber ejecutado los Cabezos, puesto que con el gran boom que hemos vivido últimamente se han colmatado casi todos los planes parciales, y con los excesos de aprovechamiento medio se tenían que haber conseguido los territorios de los Cabezos, y hoy día tampoco están conseguidos. Y por último, los dos modelos clarísimos de trozos de la ciudad lo teníamos en Zafra y en Pescadería. En Zafra se expropió precisamente a una concesión que hubo en el año 1880 y tanto, donde estaba Praxe de Mateo Sagasta, Sundein, siempre Sundein por medio, Sundein, etcétera, etcétera, el general Ibáñez de Ibero. Esos eran los dueños de la concesión de la estación de Zafra, que la estación de Zafra además era un depósito de minerales también de los ferrocarriles mineros que venían.
Por esto quiero decir, Zafra se expropió 640 viviendas, todas de protección oficial, y 14 hectáreas de zona verde, y un gran montón de equipamientos, empezando por la estación de autobuses, que ya está declarada de interés cultural por el propio ayuntamiento, por delegaciones de la Junta de Andalucía, y por el contrario, en pescadería, que fue adquirido por un ayuntamiento, por el ayuntamiento que presidía entonces Juan Ceada, pues apenas tiene equipamientos, por no decir ninguno, y tiene 1.500 viviendas, tantos o más como Aracena, y no tiene ni un colegio ni una zona verde. Por ejemplo, he aquí dos modelos que hoy día configuran parte también de la ciudad de Huelva. Por eso la ciudad de Huelva tiene otro relato. Muchas gracias. Bien, como sabéis, Andrés ha sido responsable de urbanismo durante muchos años y, claro, lo ha vivido directamente y es un conocedor en profundidad del tema. Yo, que soy un profano, un segundito, Martín, ahora te doy la palabra. Como profano que soy, lo que sí os comento una cosa que yo he podido, digamos, deducir, ¿no? Y es que cuando se cogen las fotografías que se está haciendo el puente de Río Tinto, puente de hierro que está en el Odiel, le llamamos el Tinto, pero está en el Odiel, se ven las fotografías de Huelva y la Avenida de Italia nada más que tiene una parte, es decir, lo que llamamos una acera. Pero si cogemos la Avenida de Alemania, también lo que tiene es una acera. Yo desconozco el motivo por el que no tiene la acera de enfrente. Pero lo que sí es cierto es que unos planos que yo he visto, como decía antes Andrés, de 1850 y tanto, hay como un gran camino que bordea y hace una herradura. Y eso es lo que cuando vienen los ingleses, sobre todo la compañía inglesa de Río Tinto, y decide instalar el muelle desembarcadero en el río Odiel, tuvo la alternativa de hacerlo por Sevilla y la de aquí de Huelva. Y entonces decidió hacerlo aquí en Huelva. Entonces, cuando se produce, digamos, una situación en el que se aísla la ciudad por una parte, que es la Avenida de Italia, y se crea ese muro, pero cuando la Sunday establece la línea de Zafra, de alguna forma ya cierra por completo a la ciudad, creando el otro muro por la Avenida de Alemania. Y entonces hay una conexión de trenes en el que se hace la herradura, y no ha sido hasta época reciente cuando se ha tirado el muro de la Avenida de Alemania y ha logrado una expansión y una conexión de la ciudad, y como muy bien decía, será cuando se tire el muro de la Avenida de Italia cuando se encuentre de nuevo un nuevo planteamiento de la ciudad. Es decir, yo no soy experto, pero van los tiros por ahí, ¿no, Andrés? Es decir, para mí ha sido la revolución del ferrocarril, es decir, lo que origina la modernización a nivel internacional de la cuenca minera nuestra, es la incorporación de la revolución industrial. Llamémosle la minería a cielo abierto que podéis ver cuando vais a las minas, vais a Río Tinto, veis la corta atalaya, ese gran cono que hay hacia el suelo, y el ferrocarril principalmente. Entonces, es, digamos, al final del siglo XIX, desde 1800, bueno, el de Tarsi fue antes, pero fue por Corrales, ¿no? Fue en 1860. Pero el de aquí de Huelva fue en 1870 y posteriormente viene el de Zafra, que es una línea que en realidad patrocina Sundain, como tú muy bien decías. Martín. El muro de la Avenida Italia está a punto de tirarse y va a cambiar totalmente el panorama de la ciudad. Pero hay cientos de apartamentos a un lado y a otro que van a desaparecer. ¿Qué solución va a encontrar a toda esa gente que se van a encontrar dentro del muro y fuera del muro? Porque Adif, no, lo hemos visto en la avenida de Cádiz, no hace un mal aparcamiento, porque tiene los suyos en la estación y no. ¿Qué va a hacer con todos esos coches? ¿Qué solución hay? Bueno, hay una ampliación de la ciudad, que al haber una ampliación tiene que haber una zona para esos aparcamientos. O sea, que la ampliación de esa ciudad tiene que haber una reserva de aparcamientos públicos en la acera. Eso, para que te quedes tranquilo, si se quitara el muro y se ampliara la ciudad hacia el otro lado, siempre tiene que haber esa reserva de aparcamientos. De hecho, la nueva estación tiene una gran superficie de aparcamientos
y todo lo que se haga después del muro tiene que tener esa obligatoriedad de aparcamiento público en la acera. Pero bueno, que hay muchas cosas que se pueden resolver. Yo en uno de los proyectos que he enseñado, que se llama The World, que simplemente haciendo un cambio de tráfico, quitando los aparcamientos que había en la plaza que estaba frente a la estación de ferrocarril, dejaba incluso más aparcamientos de los que había hoy, de los que hay hoy en día, simplemente con una modificación de tráfico y peatonalizando la plaza. O sea que hay muchas intervenciones que incluso se puede hacer ya en la ciudad consolidada para aumentar los aparcamientos públicos y aumentar las zonas peatonales. Hoy en día las ciudades tienen del espacio, digamos, libre de edificación cerca de un gran porcentaje de vía para coches. O sea, yo te podría decir que la gran mayoría de la superficie que no está ocupada por la edificación es para el transporte de coches. Esa idea está cambiando en el diseño de las ciudades. Están peatonalizando calles, están peatonalizando centros históricos, están haciendo que la ciudad funcione a través del transporte público. Hay muchas ciudades en las que tú no puedes entrar en la ciudad si no es a través con el transporte público, porque contamina, porque al final no hay aparcamiento suficiente y lo que se crean son balsas de aparcamiento en el entorno de la ciudad para poder acceder al interior de la ciudad. O sea que todo eso se tiene que pensar a la hora de desarrollar cualquier ampliación de la ciudad. Alfonso quizás nos podría contar algo, porque en realidad en Huelva, yo soy un profano, en Huelva estamos padeciendo lo que ahora empieza a padecer Madrid, ¿no? Que ya no te dejan de entrar con los coches en la ciudad de Madrid los fines de semana, ¿no? Entonces Huelva tiene un gran problema, que al no haber aparcamiento en el centro, el comercio del centro está muy castigado, pero muy altamente castigado. Entonces, con independencia que la ciudad tenga expansiones y se resuelva en las afueras el tema del aparcamiento, el centro debe de tener una solución. Yo soy un profano, pero lo que le he escuchado decir siempre a Alfonso es que debajo de los Cabezos se podría hacer un gran aparcamiento, o que, digamos, debajo de determinadas calles, pues en Madrid es una cosa que se viene haciendo hace 50 años. El micro. De que la ciudad se oye bien. Eso es lo primero. Hay un defecto de mentalización. Lo primero que tenía que afrontar los ayuntamientos es la creación de sitios donde guardar los coches y que la gente fuera andando y paseando por la ciudad. Y donde obligatoriamente tuvieran que pasar coches, que pongan unos carteles como han puesto en Sevilla que dice prioridad absoluta al peatón, en grande, para que el que vaya en coche se entere que la ciudad es del peatón, no del coche. Hay dos sitios en Huelva fundamentales para mí. Por ejemplo, el éxito de Olea es que tiene un aparcamiento gratis. Eso es fundamental. Bueno, pues si en Huelva las calles del centro tuvieran aparcamientos gratis, también tendría un éxito enorme en la ciudad del centro. Entonces, aquí si por ejemplo la calle Aragón, que está al pie del Cabezo de San Pedro, se hiciera un parking subterráneo al lado del edificio nuevo que está construyendo, y salieran por la Plaza del Piojito detrás de la Policía Nacional, la gente podía salir andando por la Piterilla, y ya la tenemos en el centro. Otro sitio es que la vía paisajista, lo que es la vía, no el Cabezo, la vía paisajista fuera un edificio cuya azotea inclinada sirviera de vía paisajista y el edificio abajo sería aparcamiento. Y por la planta baja... No, quisieron hacerlo en el Parque de la Esperanza, que es distinto. Yo digo lo que es solamente lo que es la vía paisajista. Y que además se podría unir ese edificio en su planta baja, pues entrar por la calle Fernando el Católico hacia el Cabezo de la Esperanza, cruzarlo por debajo, me refiero a pie, y salir a Doctor Cantero, porque ahora hay una incomunicación total entre la zona del punto y la zona de la vía de la avenida Andalucía para los peatones, que tienen que subir unas escaleras. No, te debía de pasar por ahí. Y ese pasaje interior para peatones debía de comunicar con el edificio que sería los bajos de la vía paisajista, cuya azotea
sería la vía paisajista. Y luego respecto a los dos cabezos donde está el Parque Alonso Sánchez, yo publiqué en el periódico un dibujo en el cual, antes de hacerse el teatro o el iberoamericano, el que se hizo en La Rábida, que para los festivales iberoamericanos, que se hiciera que un cabezo, como todo uno frente al otro, un cabezo sirviera de graderío y el otro cabezo sirviera para proponer cualquier tipo de espectáculo sobre ese cabezo. Entonces, tendría el del graderío, estaría viendo no solamente el escenario con fondo de cabezo, sino que además estaría viendo desde allí todo Huelva. Sería un sitio ideal para ese tema. Y debajo es lo que estamos diciendo. Al lado de la vía paisajista sería el azotea del edificio donde estuvieran los coches. Pero fundamentalmente lo que hay que educar ya desde la escuela y desde ya es que la ciudad es del peatón y no del coche. Y educar a los políticos para que desde que cojan el mando de un ayuntamiento se dediquen a crear sitios donde los coches estén guardados y no corriendo por la calle buscando aparcamiento. Bueno, sí, Andrés. Pero En el plan general del año 80 se obligaba a que los edificios de la derecha, este también gasta mucho tiempo. Sí, también en el lío. En el plan general del año 80 se obligaba a que los edificios de una cierta entidad, por fachada y por superficie, tenían que tener una cantidad de aparcamiento, de resolver el garaje en su propio edificio en una proporción determinada para los del casco antiguo y otra proporción más exigente por ser más, por tener menos conflictividad en el ensanche, en la parte nueva. Pero una de las cosas que una idea que ya se propuso era precisamente que hubiera un aparcamiento público al tirar el clásico muro del ferrocarril, sencillamente con que tuviera una anchura y que arriba pudiera ser una plaza y en un semisótano con una anchura de 50 o 60 metros por los 400 metros que tiene de longitud hasta la estación nueva, ahí habría un aparcamiento sin ser barrera en absoluto para una cantidad muy considerable para nutrir las necesidades del casco antiguo. Pero lo más importante y ahora mismo más preocupante de Huelva es, que da pena por no decir más cosas, es el desequilibrio que hay en cuanto al comercio. En cuanto al comercio, da pena pasar por las calles del centro y rara es el comercio, uno cerrado, otro abierto, otro cerrado, otro abierto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es debido, entre otras cosas, a que en el último plan general del año 2000, se hizo la previsión de suelo para grandes superficies, más el comercio que se tenía, de tal manera que resultaba que con lo que hay y lo que va a haber, según ese plan, habría una superficie de 586.750 metros cuadrados, lo que supone 3,67 metros cuadrados por habitante, cuando la media de España es de 2,1. Es decir, tenemos un excedente enorme de suelo comercial y especialmente de suelo de grandes superficies. Hay que recordar que, por ejemplo, esto es por ejemplo nada más, que se pondrá un verdadero escándalo. En el ensanche, esa especie de especulación, esa subasta extraña que hubo con el señor de Murcia, en el ensanche hay una barrera, continuación de lo que ahora mismo es el estadio, que se hará un gran edificio comercial de 125.000 metros cuadrados, es decir, 4 veces el Aqualón. Eso es lo que va ahí. En la nueva estación van 15.000 metros cuadrados y así podría dar una lista de lo que no está hecho, pero está previsto y está autorizado por el plan general actual
actualmente en vigor, con lo cual demuestra la falta de racionalidad y el daño que se le hace al comercio tradicional del casco antiguo. Y eso lo quiero poner de manifiesto para que quien corresponda tome nota de que gran parte de este daño viene precisamente del exceso de planificación de suelo para grandes superficies. Por ejemplo, hoy día vemos ya que el Aqualón está vacío y ahora la da la gente por el Olea, etcétera, etcétera. Bueno, pues como eso, habrá 4 o 5 más distintos que irán floreciendo y con la competencia, y a los 2 meses estarán apagados el anterior, etcétera, etcétera, con el daño que están produciendo en el comercio y en la actividad, que está incluso destrozando la actividad humana del casco antiguo, porque los desplaza a la actividad humana, a las relaciones humanas, precisamente, que genera el comercio. Esto es un tema muy grave, muy grave, pero también es un tema concebido por una idea concreta de planificación. No, eso llega a una situación de auténtica alarma social. Es decir, queda completamente... la gran superficie expulsa al pequeño comerciante y realmente el centro lo desfigura por completo. Nada más que tenemos que dar un paseo y la pregunta que te haces inmediatamente al ver tantas cosas cerradas es, bueno, ¿cuántos empresarios tendrían que venir para que esto esté abierto, ¿no? Claro, es decir, eso es un tema candente, que ahí está, y que hay que darle una solución, porque es que a Huelva la destroza. Lo que es el casco antiguo, vamos, o hay que darle otra alternativa a lo que son los locales actuales, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues damos por cerrada la charla. Muchas gracias a todos. Gracias.